Si salís a correr sin desayunar, hay gente que dice que estás consumiendo tus músculos. Otros aseguran que es la mejor forma de quemar u oxidar grasas. Incluso algunos creen que esta es la mejor forma de lograr resistencia. Pero acá está el problema. La mayoría no tiene ni idea de lo que pasa en tu cuerpo. Por eso hoy vamos a desmontar 3 mitos sobre correr en ayunas, con ciencia y sin cuentos de gimnasio. Y quédate hasta el final porque el tercero de estos mitos es el que la mayoría de los corredores hace mal, inclusive corredores avanzados, hasta te diría profesionales. Y si estás haciendo esto mal, no solamente no vas a avanzar, además te vas a estar saboteando. Mito número 1. Correr en ayunas te hace perder masa muscular. Y este es un mito que escuchás prácticamente cuando entras a cualquier gimnasio. Si entrenás en ayunas, te comes tu músculo. Suena lógico, pero el cuerpo humano no funciona como una calculadora simple. Vamos por partes. Durante la noche, cuando dormimos, no es que en nuestro cuerpo no pasa nada. Pasan muchísimas cosas y entre ellas bajan los niveles de insulina y se vacían parcialmente las reservas de glucógeno de nuestro hígado. Pero acá está la clave que casi nadie te explica. Mientras dormís, las reservas de glucógeno de tus músculos no se vacían. Es decir, que cuando salís a correr por las mañanas, tus músculos siguen teniendo combustible. Y hay muchísimos estudios científicos que han demostrado que nuestro cuerpo prioriza los sustratos energéticos en este orden. Primero, el glucógeno acumulado en los músculos. Segundo, las grasas disponibles en nuestro cuerpo. Y recién después de esto, por último, en tercer lugar, y solo en casos mucho más extremos, a las proteínas de nuestros músculos. Entonces, ¿cuándo aparece ese famoso catabolismo muscular? Y la respuesta es que solo cuando se juntan varios errores. Por un lado, entrenamientos demasiado largos, entrenamientos más intensos de los que te toca según tu planificación, falta de adaptación y hacerlo muy frecuentemente. Es decir, el catabolismo muscular no se produce porque corres en ayunas, se produce porque corres mal en ayunas. Y en la práctica, te diría que el 90% de los corredores recreativos no llegan a estos casos porque corren entre 40 y 50 minutos a un ritmo suave y terminan el entrenamiento antes de vaciar por completo sus depósitos de glucógeno muscular. Resultado, no hay pérdida de masa muscular significativa. Y pensalo de esta forma, si perdieras músculo cada vez que corres en ayunas, la raza humana ya se hubiese extinguido hace miles de años. Mito número 2. Correr en ayunas es la mejor forma de perder grasa corporal. Y este mito, si se quiere, es un poco más peligroso porque tiene parte de razón y parte en donde no. Por un lado, sí es verdad que cuando corres en ayunas, tu cuerpo utiliza un mayor porcentaje de grasa como fuente de energía. Pero atención, porque acá viene la trampa y es la que muy poca gente tiene en cuenta. Porcentaje no es igual a resultado final. Y para que se entienda, te pongo un ejemplo muy simple. En promedio, cuando corres de forma suave, en ayunas, estás utilizando un 70% de la energía proveniente de las grasas. Para quemar, en total, en todo el entrenamiento, unas 300 calorías. Ahora, fíjate qué pasa cuando haces un entrenamiento más intenso o más prolongado o más intenso y prolongado, de estos que podés hacer solamente después de desayunar bien o de comer algo. Y en estos casos, los porcentajes de energía provenientes de las grasas van a ser menores, cerca de un 40%, pero de, supongamos, unas 700 a 800 calorías en promedio. Entonces, ¿en cuál de los dos casos quemás más grasas totales al final del día? Exacto, la pérdida de peso no depende solamente del tipo de combustible que estés priorizando. Depende principalmente del balance energético al final del día. Y de ahí viene una verdad para muchos incómoda. Muchas personas entrenan en ayunas, pero luego comen más durante el resto del día y lógicamente
no pierden ni un gramo de grasa. Y no porque el método sea malo, sino porque no están entendiendo al sistema completo. Y por eso, conclusión clara, si tu objetivo es perder grasa corporal, prioriza volumen, más intensidad, más constancia. Y el ayuno es un detalle secundario. Mito número 3. Correr en ayunas aumenta la resistencia. Y este es, de los tres, el mito más técnico, pero el que más gente malinterpreta. Y esto sucede porque para la mayoría de los corredores recreativos, entrenar en ayunas tiene como consecuencias menor duración, menor intensidad y menor calidad de ese entrenamiento. Y si el estímulo es bajo, la mejora también lo va a ser. Ahora bien, en los casos de los atletas avanzados o profesionales, existe algo que se llama entrenar con baja disponibilidad de carbohidratos. Y algunos estudios muestran que esto mejora la eficiencia metabólica, aumenta la capacidad de usar grasas como sustrato energético y hace que el cuerpo sea más ahorrador de glucógeno. Pero atención, porque esto no significa automáticamente que corras más rápido ni que llegues más lejos. De hecho, al menos hasta la fecha, no hay evidencia científica sólida que demuestre mejoras en la competición al hacer este tipo de procesos. Y sí hay evidencia que demuestra que hacerlo de forma habitual puede derivar en riesgo de lesiones, empeorar la recuperación y afectar a nuestro sistema inmune. Y es por esto, ni más ni menos, que estos corredores avanzados o incluso profesionales utilizan a los entrenamientos en ayunas de forma puntual, en ciertos periodos y en ciertos entrenamientos, con planificación y bajo control, y no como una rutina diaria todo el tiempo. Entonces, ¿para quién sí tiene sentido entrenar en ayunas? ¿Tiene sentido si te gusta o necesitas entrenar demasiado temprano? Si te sentís bien, cómodo haciéndolo, si buscas variedad metabólica y si sabes controlar correctamente la duración y la intensidad de tus entrenamientos. Y no tiene sentido si buscas en esos entrenamientos rendimiento máximo, si haces entrenamientos muy duros o si venís muy justo de energía o mal descansado. Parte final. Si vas a correr en ayunas, hacelo bien. Y para eso, presta atención a estas reglas generales que son bien claras. Primero, la duración. Tus entrenamientos en ayunas no deberían durar más de 40 a 60 minutos. Inclusive, si es menos, mejor. En cuanto al ritmo, debe ser bien controlado, un ritmo que te permita conversar con otra persona, o si vas entrenando solo, sola, que te permita cantar. En esos días, nada de series de velocidad, ni cuestas, ni intervalos. Y la cuarta regla, mucha hidratación, especialmente antes de salir a hacer estos entrenamientos. Y tenés siempre bien presente que estos no son entrenamientos para sufrir, son entrenamientos para estimular a tu cuerpo sin castigarlo. Y para terminar, vamos a hablar de un error que comete la mayoría de los corredores que entrena en ayunas, y es no hacer correctamente el desayuno o la comida posterior a ese entrenamiento. Tené presente que después de correr, después de entrenar, nuestro cuerpo entra en una fase de alta sensibilidad a nutrientes, también conocida como la ventana anabólica. Y más allá de que en los últimos años hay investigaciones científicas publicadas que se contradicen entre sí, personalmente me sigo quedando con que garantizar esa buena nutrición y rehidratación durante los primeros 30 a 40 minutos luego del ejercicio nos ayuda a reponer mejor nuestros depósitos de glucógeno, a proteger nuestra masa muscular y de esta forma también a acelerar nuestra recuperación. ¿Y cómo lo lográs? Con un desayuno post-entrenamiento que incluya proteínas de buena calidad, carbohidratos y algo de grasas saludables. Y esto, créeme, que marca una gran diferencia entre progresar o estancarte aunque entrenes bien. Conclusión final. Entrenar en ayunas no es mágico, no es obligatorio, no es superior, pero bien usado
puede aportar variedad, puede mejorar sensaciones y puede encajar perfectamente en un plan de entrenamiento inteligente. Y entonces, la clave no es entrenar en ayunas o desayunar antes de entrenar. La clave es entender lo que haces y por qué lo haces. La clave no es entrenar en ayunas o desayunar antes de entrenar. Es entender lo que haces y por qué lo haces. Si este video te gustó, ahora te voy a pedir un favor enorme. Primero, que le dejes tu me gusta. Segundo, que me ayudes a compartirlo con otras personas a las que les puedan interesar estos temas. Y tercero, que dejes aquí debajo un comentario. Y si ese comentario contiene la palabra ayuno, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Para finalizar, ahora sí, me despido dejándote de este lado un video que seguramente te va a interesar mucho si es que te interesan estos temas de qué comer y qué no comer antes de entrenar. Pasá y míralo porque hay varias opciones que te pueden salvar tu entrenamiento por las mañanas.